Bueno, después de estas inclemencias técnicas, bueno, muchas gracias Vanessa Pérez Sauquillo, Rocío Bonilla, y también está participando, aunque de una manera más virtual aún, Jara Santamaría, en este encuentro entre autoras de libros infantiles y juveniles. Estoy muy contenta porque nos ha costado ahí por fin reunirnos, pero bueno, lo hemos conseguido. Nada, agradeceros este rato y brevemente una presentación muy rápida de todas, pero bueno, como decíamos, quien quiera como informarse más de vuestra biografía, pues estáis en internet, estáis en vuestras páginas web, ¿no? Bueno, Vanessa Pérez Sauquillo, eres nacida en Madrid, eres poeta, eres autora de literatura infantil, juvenil y eres traductora. Eres licenciada en Filología Hispánica por la Complu de Madrid, ¿verdad? Y luego también has estado en París estudiando un año de Filología y luego en Alcalá hiciste el máster de edición, ¿vale? También como que tocas el tema de la edición porque impartes el módulo de educación de edición infantil en el máster de la Complu y bueno, también realizas talleres de poesía, de cuento, haces encuentros en colegios, institutos, sesiones de cuentacuentos, ¿verdad? Has estado vinculada a la edición de manera profesional, digamos, ¿no? Y ahora, o en editoriales así más grandes, ¿verdad? Y ahora un poco de forma independiente. Esto ha sido un poco, bueno, a grandes rasgos y un poco rápido la presentación. Y luego Rocío Bonilla, que eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, tienes el CAP en Pedagogía, tienes cursos específicos, bueno, de ilustración, ¿no? Y tú, digamos, que iniciaste tu trayectoria profesional a través de muchas disciplinas, pintura, fotografía, pedagogía y luego la publicidad, ¿no? Que es un poco lo que, como cuentas en tu web, pues te mantuvo como un poco alejada de la parte de los lápices, ¿no? Durante años. Y en el 2011 entraste en el ámbito editorial, de hecho, como ilustradora, ¿vale? Exactamente. Y luego está Jara, que se unirá luego ahí en este croquis que voy a hacer. Nació en Zaragoza, es periodista y se dedica a escribir, bueno, desde muy joven. De hecho, con 17 años, no lo he dicho, vosotras tenéis muchísimos premios que no voy a nombrar todos, y ella con 17 recibió el premio de la Fundación Jordi Serra y Fabra por su novela Te comerás el mundo, ¿no? Y luego, pues bueno, tiene una segunda novela, Londres después de ti, que también fue galardonada con otro premio literario. Y bueno, también a Jara la invité, me pareció interesante porque es una autora muy, vamos, a mí me parece muy joven, no quiero... Es del año 90, ¿no? Entonces me parece muy guay mezclaros a todas, a las que tienen más trayectoria, a las que bueno, tienen también, o son más jóvenes, pero tienen ya premios potentes. Aquí millones de libros vuestros, millones de libros, todos al revés. Y aquí están. Aquí está. Y nada, quería comenzar así un poco digamos, la entrevista preguntándoos algo tan sencillo como ¿en qué situación creéis que está el libro infantil y juvenil en España? Así para empezar, una cosa fácil. ¿Cómo lo veis? ¿En qué momento está? Yo creo que estamos particularmente yo creo que estamos en un momento inmejorable. O sea, más allá de que sí que es verdad que estamos en un año un poquito duro, ¿no? Venimos de una pandemia y hay unas condiciones, ¿no?, en el planeta, pues que digamos que no serían las más deseables. Aún así, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de la literatura infantil y juvenil como el hermano pequeño de la literatura generalista, ¿no? Cuando yo creo que somos grandes de pleno derecho, cuando creo que la literatura infantil y juvenil ha sido la que ha salvado el mundo de la edición en momentos de crisis y tiene un nivel de facturación espeluznante. Entonces,
Hoy precisamente por la mañana participaba en una entrevista de radio y estaban hablando, han dado números y solo para que nos hagamos una idea, es que me ha parecido curiosísimo y justamente me lo he apuntado, y es en el 2021 en España se publicaron 432.000 libros de infantil y juvenil, pero es que fueron 65.000 más que en el año anterior. No, perdona, me estoy haciendo un taco. Se publicaron 9.000 libros de literatura infantil y juvenil y hubo un movimiento económico de 432 millones, 65 millones más que el año anterior. Perdonadme, pero hasta ahora estoy ya un poco con el cerebro frito. Y, o sea, me parecen unos números absolutamente brutales, brutales. Entonces yo creo que estamos en un momento, además con una generación de escritores e ilustradores talentosísimos que no tenemos nada que envidiar a ningún otro país del mundo. Sí. Yo coincido con Rocío en que la literatura infantil tiene muchísima fuerza y salva de la crisis al sector, pero vamos, lo salvó en 2008, la ha vuelto a salvar. Durante la pandemia, vamos, fue brutal lo que se leyó, lo que leyeron los niños, lo que compraron las familias. Y lo que sí estoy un poco así, pero tampoco ni soy estadista, o sea, soy escritora y es un poco mi feeling, ¿no? Con las editoriales sí que veo que hay bastante cautela, ¿no? A nivel de elegir manuscritos, de publicar. Veo que van las editoriales mucho a lo que ya saben que funciona, ¿no? Autores de mucho éxito, influencers, series que ya son bestsellers. Creo que es una postura como de apuestas poco arriesgadas. Yo espero que en ese sentido, en cuanto la cosa se estabilice un poquito, que espero que el 2023 nos traiga algunas alegrías, vuelva a haber un poco más de esperanza y de riesgo, ¿no? A nivel editorial. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que el libro infantil y juvenil en España está en un momento muy bueno. Creo que ahora mismo, quizás más que nunca, está habiendo muchísima voz de autores y autoras, especialmente españolas, dentro del sector infantil y juvenil. Y yo creo que eso es algo buenísimo. O sea, yo sí que percibo que, por supuesto, sigue habiendo grandes éxitos internacionales, lo cual está fenomenal, pero sí que veo que tal vez cada vez más hay autores, autoras, sobre todo nacionales, que están demostrando que tienen voz, que su voz, es muy querida por los lectores y que hay un tremendo talento en este país. A mí me ha parecido como importante, interesante, que ya que estamos hablando de autoras de libros infantiles y juveniles, pues los propios niños y niñas os preguntarán a vosotras directamente. Entonces, por ejemplo, Martina pregunta y os lanza estas preguntas, ¿no? ¿En qué momento o por qué pensasteis que queríais escribir libros para niños? Por ejemplo, Martina os pregunta, ¿por qué pensasteis que queríais escribir libros para niños? ¿Qué pensasteis hacer libros para niños? Pues mira, yo un poco como has comentado cuando explicabas, como cuando resumías mi trayectoria, y yo estuve un montón de años apartada de los lápices y fue un poco cuando tuve a mi primera hija, cuando retomé el contacto con todo el mundo de arte a través justamente de la edición infantil. Entonces yo con Julia íbamos cada semana a la librería a buscar hacer acopio, ¿no? de libros nuevos, y ahí, tomando contacto otra vez con ese mundillo, fue cuando de repente me fascinó de una forma brutal y decidí que ese era el camino que quería tomar, y ahí es cuando me lancé. Qué bien. A mí me pasó que la literatura infantil me ha encantado siempre, porque tuve la suerte, mi madre es especialista en literatura infantil, muy vinculada con la Asociación de Amigos del Libro y es que nos trajo álbumes ilustrados desde pequeños hasta los 30 años que veníamos a su casa y nos decía, tenéis que ver esto, no lo perdáis. Entonces, con 23 empecé a trabajar en Alfaguara Infantil como editora y es que seguí metida en harina, así que cuando dejé la editorial para escribir mis propios libros es que lo tenía muy claro, ¿no?
A mí me encanta la ilustración, Rocío. Es que admiro tanto a los ilustradores y es que la literatura infantil ofrece tanta plataforma para divertirte, para imaginar, para combinar lenguajes, para mí es muchísimo más rica, ¿no? que otras literaturas. Sí, y particularmente el álbum ilustrado, ¿no? Que tú mencionabas ahora. Realmente el álbum ilustrado, y es el formato que trabajo porque es que me fascina, o sea, es un vehículo increíble, ¿no? O sea, mira, alguien dijo, oí, no sé de quién, voy a plagiar la frase, que alguien dijo que un álbum ilustrado es como un vals, que no lo puede bailar uno solo, ¿no? Es un vals, es una combinación perfecta entre dos bailarines al mismo nivel, ¿no? Entre texto e ilustración. Y es así, ¿no? Y es un formato tan peculiar, que tiene un equilibrio tan frágil, ¿no? Tan preciso entre el texto y la ilustración, y te ofrece tantos estratos de lectura, tantas posibilidades, ¿no? Es un formato que tiene fecha de inicio, ¿no? Siempre sí que es un poquito a partir de, pero no tiene fecha de final, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena cuando se malnombra álbum infantil, porque realmente el álbum ilustrado yo creo que es para todas las edades, porque tratamos temas muy serios realmente y con una intensidad, o sea, hay veces que se tratan temas muy potentes y temas incluso que afectan a adultos, no solo temas específicos de niños. Lo único es que utilizamos lenguajes adaptados para que se pueda leer desde, pero es para todas las edades, ¿no? Lo único que se aborda distinto en función de tu edad y en función de tu desarrollo intelectual y madurativo. Yo no sé si es algo que pensé como tal nunca. Creo que la vida me ha llevado un poco por ese camino, ¿no? Creo que precisamente por recordar cómo era yo como lectora, lo que decía antes, ¿no? Es un momento tan bonito, un momento en el que la literatura te marca tantísimo, que yo lo recordaba como algo súper especial. Yo recuerdo la relación que tenía con esas historias de una manera quizás más intensa, más apasionada de lo que pueda tener luego ya como adulta. Entonces yo creo que supongo que se debe a una parte de mí que todavía quiere conservar esa magia, ¿no? Y me ha llevado pues a ser ahora la que intenta contar esas historias. ¿De qué trata el libro que estáis escribiendo ahora? Martina quiere saber también qué libro o de qué trata el libro que estáis escribiendo ahora. Quiere que hagáis ahí un poco de spoiler. Ay, no sé si Vanessa, ¿empiezo yo? Pues mira, yo estoy escribiendo el segundo libro de una serie que se llama Los duendes del dulce hogar. Que son unos duendes que hacen caramelo a escondidas en la casa de un señor muy despistado, y en este libro lo que aparece es un unicornio de chocolate. Entonces, sin que se rompa, tienen que llevarlo con mucho cuidadito a su casa con sus papás y es toda una aventura. Pues yo estoy ilustrando, de hecho ya he escrito y estoy ilustrando un nuevo álbum de Minimoni, un álbum que se va a titular, es una pregunta, ¿te imaginas? Y tenía muchas ganas de hacer una revisión de Minimoni, de cambiar de formato, de darle mucha más plasticidad a nivel visual, de utilizar otros lenguajes con ella. Y es un libro que un poco habla del amor, pero en el fondo lo que plantea, ¿no?, es ver cómo un niño procesa la información que le llega, ¿no?, a su manera y aplica su sentido común particular, ¿no?, su lógica particular, que al final es lo que hacen los niños y es lo que me fascina, ¿no?, esos procesos mentales locos que tienen. Pues eso es lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, pues gracias ahí por compartirnos vuestro trabajo y dar respuesta a Martina. Y Abril os pregunta si recordáis vuestro primer cuento, vuestra primera obra, qué edad teníais cuando lo escribisteis y un poco de qué trataba. Fíjate. La primera obra que escribimos. Sí, o sea, ¿a qué edad? A lo mejor escribiste un cuento cuando eras más joven o no lo sé. Ella pregunta que a qué edad escribiste. Fíjate.
Pues al igual que Los dioses del norte, es una historia de fantasía, está ambientada en un mundo mágico, una especie de mundo paralelo al que vivimos nosotros, pero que tiene un problema muy grande y es que la magia está empezando a extinguirse. Y no puedo decir nada más de momento, pero bueno, saldrá en 2023, eso seguro. Hola, me llamo Abril y tengo 6 años. Hoy os voy a hacer unas preguntas. La primera es, ¿recordáis vuestro primer poema? ¿Qué edad teníais? Y si me lo podéis contar. Fíjate que no recuerdo, yo es que he sido ilustradora desde que tengo recuerdo, entonces yo lo que sí recuerdo es que siempre estaba con un lápiz en la mano pintarrajeando todo lo que se me ponía delante. Y es curioso porque cuando era pequeña y jovencita hacía cómic, hacía retrato, hacía caricatura, hacía de todo, cosas que ahora no me salen, pero cuando era pequeña lo hacía todo, pintaba sin parar. Y sí que es verdad que escribía, pero no tengo recuerdo de haber escrito una obra en concreto. Mi primera, sí, un poco, claro, fue la que fue Cara de pájaro, que fue después de unos cuantos libros ilustrados, me llevó la inquietud de explicar mi propia historia. Yo con 9 años decidí que quería ser escritora de novela policíaca. Es más distinto de lo que luego hice, porque empecé con la poesía, los sentimientos, ya a publicar. Pero a los 9, y yo es que creo que tenía tanto miedo a la muerte y a que se murieran mis seres queridos y tal, que la novela policíaca es que convierte la muerte en algo interesante. Es como, no importa el drama, sino quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho y cómo no me he dado cuenta. Entonces era una manera de enfocarlo racionalmente, de reírme del tema, de elaborarlo. Así que, y mi primera novela se llamaba El charco de sangre. ¿Os imagináis? 9 años. O sea, eras muy gore con 9 años. Muy apropiado. Bueno, te digo que yo, mis libros favoritos con 9 años eran los cómics de Conan el Bárbaro. Pero también leía Candy Candy y Esther y su mundo, quiero decir que ahí, o Super López, o sea, ahí Bordada de Filemón, ahí había un popurre, pero yo me acuerdo, Conan el Bárbaro me fascinaba. Además, Conan el Bárbaro lo escribían, había cinco dibujantes en el mundo y entintadores que lo hacían. Uno en Japón, uno en Estados Unidos y tal, los conocía a todos, iba cada mes al kiosco a ver quién era el que firmaba la tira de ese número, deseando que fuera Ernichan o que fuera John Pustema, pues era una pasión absoluta. La segunda es, ¿qué truco tenéis para que se os ocurran esas historias? Y, por ejemplo, Abril también os pregunta qué truco tenéis para que se os ocurran las historias que se os ocurren. O sea, ¿qué truco? Pregunta ella. Pillina. Quiero saberlo para... Yo creo que al final es abrir los ojos a tu entorno, porque al final, por ejemplo, mis historias, por ejemplo, son historias de cotidianidad, son historias universales, son historias de cosas que nos pasan el día a día, de relaciones, de emociones, ¿no? De situaciones en las que todos nos podemos sentir identificados. Entonces, yo creo que es un poco, siempre te inspiras en el entorno, pero bueno, hay que ir con los ojos bien abiertos. Yo lo que hago es andar, me voy a andar y cuando necesito que se me ocurra una idea muy buena y muy rápido, tomo chocolate. Que me pone tan feliz, me inspira tanto el chocolate, entro ya en conexión con la felicidad suprema. Entonces, caminando por el parque, sin música, porque si me pongo música estoy pensando en la letra de la música, no me estoy oyendo a mí misma. Voy andando con la cabeza dejándola volar. Claro, es que además tengo la ventaja de que no necesito una mesa, ¿no? Que eso, para escribir los ilustradores, pues para hacer vuestro trabajo es más, dependéis un poquito más de tener ese espacio, ¿no? Me inspiro mucho en movimiento, voy escribiendo, llevo siempre mi cuaderno y voy escribiendo andando. Así que... Bueno, pues hemos dado respuesta a Martina y a Abril. Y me gustaría seguir preguntándoos, ¿qué pensáis que debe contener un buen libro para niños y adolescentes? Y sobre todo,
en este mundo que ahora mismo está como tan invadido por las pantallas, lo audiovisual, como la necesidad de la inmediatez. Aquí he mezclado como las dos preguntas que os quería hacer, ¿no? Es, ¿qué debe tener un buen libro de niños y adolescentes? Y teniendo en cuenta este contexto en el que estamos de pantallas, de inmediatez, no lo sé. ¿Cómo lo veis? Pues yo, si quieres, contesto la primera pregunta. Yo creo que al final, en mi caso, en el caso del álbum ilustrado, yo soy súper fan de un teórico del álbum, que es Martin Salisbury, que siempre dice que los niños lo que quieren son retos. Entonces, que el buen álbum ilustrado es aquel que proporciona retos a los jóvenes lectores, es decir, que respeta a sus lectores y que, por lo tanto, nunca les da menos de lo que merecen, ¿no? Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia cuando planteas álbumes y de repente escuchas a editores o editoras que te dicen, uy, es que esto no lo va a entender el niño, jaja, me río, lo van a entender y lo van a entender mejor que tú, porque no sé si Vanessa está de acuerdo, pero es que es así. Es así porque además el álbum ilustrado, bueno, lo que decíamos antes, yo creo que proporcionan ese espacio seguro para poder explorar su cotidianidad, estas historias universales, esta fantasía, estas emociones, y les dan la posibilidad de poder hablar de cualquier tema, ¿no? Incluso temas considerados difíciles, ¿no? Dentro de la tradición, dentro de la cultura. Sí, yo he conectado con lo que estabas diciendo, lo de estimular la imaginación, muy vinculado al reto, a descubrir, tal, pero a la vez algo has dicho también lo del espacio seguro, y esto me parece algo que también defiende el espacio del libro frente al de las pantallas, el crear un espacio acogedor, ¿no? donde el niño y la niña puedan leer a gusto, ¿no? Un contacto con la soledad compartida, con el libro, con su espacio. A mí eso me parece que sí que te lo ofrece un libro y no tanto el estrés, ¿no? De lo que puedan ser las pantallas y la velocidad que suelen llevar todo este tipo de... Bueno, la pantalla al final es el divertimento vago, ¿no? Es el divertimento que te viene dado y no generado por ti. Y al final también tenemos que ser realistas. Y es que, desgraciadamente, tenemos muchísimos enemigos. Tenemos muchísimos enemigos contra el libro, desgraciadamente. Y luego no sé qué decirte, pero bueno, cuando lees el otro día vi en La Vanguardia un artículo muy interesante de que hablaba de que luego también, por ejemplo, este paso, ¿no? de la niñez en la que se acostumbra a leer mucho, generalmente a la adolescencia, ¿no? En que se deja de leer, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, a nivel curricular, a nivel de colegio, de instituto y tal, dices que pasan de Jerónimo Stilton a leer La Regenta, sin un acompañamiento, ¿no? Entonces es un cambio realmente muy duro, ¿no? Entonces pasan del divertimento, pasan a la obligación un poco, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo cuando era pequeño me decía, mamá, es que tú no lo entiendes, para mí leer son deberes, son tareas del colegio, ¿no? Entonces me costó mucho y conseguí que entrase en el mundo de la lectura a través de los cómics, por ejemplo, ¿no? Que los cómics, según con qué prescriptores hables, parece que estén demonizados, que no sean lectura y sí lo son. Al igual que el álbum ilustrado, ¿no? Cuando dicen, uy, no, esto para ti no, que tú ya sabes leer mucho y esto tiene muy poco texto. Ya, pero es que el niño también tiene que aprender a descodificar imagen. Al final la lectura no es solo de palabras, es también de imágenes, creo yo, ¿no? Pero no sé, yo creo que es complicado hoy en día, ¿no? Porque no hemos conseguido que el libro se convierta en una herramienta social en la adolescencia, o sea, de la misma forma que ellos hablan y comparten las series que han visto, comparten las películas que han visto, no acostumbran a compartir los libros que han leído, ¿no? Entre ellos, ¿no? Yo pienso que ahí, bueno, pues es un reto, es un gran reto. Cuando era editora viví el momento de final de Harry Potter y el comienzo de la saga Crepúsculo. Que tuve la fortuna o el infortunio de contratarlo para Alfaguara. Y nuestras vidas, pero nos sorprendió mucho cómo estos foros de lectores de Laura Gallego, los foros activísimos, quisimos imitarlo también con el tema de Crepúsculo, con Edward, con un moderador así muy atractivo para los lectores. La verdad que
que nos sorprendió mucho toda esa manera de compartir tan fuerte que tenían. Ahora yo creo que desde entonces hace más de 10 años y la cosa está evolucionando no tanto hacia el libro, sino con el boom de las series, como tú decías, Rocío. Yo creo que aún así es verdad que entre los jóvenes es donde se da con más fuerza el fenómeno fan. Entonces, cuando algo pega, pega a lo bestia y están las colas brutales en las ferias del libro y tal. Pero es verdad que también dónde está la frontera entre lo que son libros de literatura, ¿no? Y lo que es un vendedor de producto, ¿no? Ya. Pero bueno, al final yo creo que entre lo malo, yo creo que al final es preferible que lean, aunque sea lo que sea, ¿no? Muchas veces que no hoy en día, por ejemplo, existen un montón de escritores que son los youtubers y muchas veces escuchas lo que recomiendan y te ponen los pelos de punta, pero al final dices, ¿qué más da? Mi hijo leía el diario de Greg, pero es que fue la primera colección que devoraba, le compraba el libro y lo devoraba en un día. Yo me ponía a llorar de la emoción. Entonces, claro, un niño que no es lector de repente te devora un libro y dices, toma, hijo, te compro toda la serie. ¿Sabes qué? O sea, que yo creo que al final queremos que lean realmente lo que les apetezca y luego a partir de ahí, bueno, vamos a ver por dónde lo reconducimos, ¿no? Pues yo creo que esta es la gran pregunta. Ya me gustaría a mí saber un truco, porque hay veces que es verdad que no te sale y no te sale. Y yo creo que además eso es algo que no se puede planificar, o por lo menos yo no he encontrado la manera de hacerlo. Yo hay días que estoy inspirada y me puedo estar sentada en el autobús y se me ocurre una idea brillante y me la apunto en el móvil, o puedo estar yo sentada intentando que se me ocurra algo y no hay manera. Lo que sí que, sobre todo para escribir guiones, he visto que me funciona, es hablar con la gente. Yo soy una persona que creo que necesita explicar las cosas en voz alta. Seguramente hay otras personas que ellos solos, con su imaginación, a lo mejor tomando notas, les es suficiente, pero yo he descubierto que funciona mucho mejor si hablo con alguien, cuento mi historia y veo cómo me voy sintiendo, cómo me lo cuento. A veces simplemente yo, dando detalles, empiezo a rellenar huecos en la historia, y a veces también por el propio feedback que te dan, ¿no? A veces hablo con mi chico, por ejemplo, y me dice, oye, ¿y esto? Pero ¿y no tiene sentido que...? Y eso me hace pensar, digo yo, espera. Y eso me hace dar respuestas y demás. O sea, yo he descubierto que es lo que a mí me funciona de cara ya, sobre todo, pues eso, a crear bien todas las tramas, ¿no? Desde luego no creo tener una receta mágica sobre qué debe tener un libro infantil y juvenil para que funcione. Creo que es la suma de muchos factores, pero sí hay algo que me parece especialmente importante, y es tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos también para saber hablar de aquellos temas que interesan al público. Al final yo creo que no sirve de nada, por mucho que hagamos una lista de ingredientes que tiene que tener un libro para que funcione, siendo juvenil o infantil, si luego no hablamos de tú a tú con nuestro lector. Yo creo que esto nos ha pasado también cuando éramos niños. Hay gente con la que conectas porque te habla como un igual, te habla mirándote a los ojos, y eso es lo que realmente hace que te enganche y que te comprometas con una historia, ¿no? Y entonces yo creo que es una cosa que suena muy a perogrullo, pero me parece lo más difícil de conseguir, ¿no? El conseguir hablar el mismo lenguaje que tu público, hablar de las cosas que le interesan a tu público. Y yo lo que sí que veo es que a veces, con toda la buena intención del mundo, ya que hay mención a las pantallas, yo las pantallas no las veo para nada como un enemigo de la literatura. Al contrario, creo que abren la puerta a nuevos formatos, a nuevas formas de consumir literatura y narrativa en general, y creo que son súper beneficiosas. Pero donde creo que a lo mejor se pueden convertir en enemigas es cuando, como decía, con toda la mejor intención del mundo, los padres a veces caen en fórmulas como, venga, leo un poco y después a cambio te dejo jugar a la consola. Entonces ya leer es la actividad que no nos apetece y el premio es la consola. Y yo creo que así estamos mandando un mensaje de que la literatura efectivamente es algo que hay que inculcar porque da pereza. Y así yo creo que es difícil que un niño realmente pueda buscarlo en sus ratos libres. ¿Y qué hace falta para ser autora, ¿no? de libros dirigidos a este público, ¿no?
hay que tener algo especial, hay que saber, no lo sé, qué hace falta para ser autora para niños y jóvenes y adolescentes. Yo creo que ser capaz de empatizar es fundamental, ¿no? De conectar con ese universo o esa franja de edad también, ¿no? Que a veces al final te acabas especializando en una franja de edad en la que de verdad conectas con ellos. Creo que sí que con ese espíritu, con ese estado de imaginación y tener en cuenta también lo que comprenden y lo que no comprenden, ¿no? Eso, aunque Rocío dice que sí que entienden más de lo que creemos y es verdad, pero a lo mejor yo como trabajando con las palabras sí que debo tener más cuidado porque la imagen se entiende mucho mejor que ciertas palabras a veces. Entonces yo tengo que tener cuidado con ese lenguaje. Pero afortunadamente como tengo niños de diferentes edades, pues puedo probar las cosas con cada uno. Sí, es verdad. Yo creo que al final es lo que ha dicho Vanessa, es ponerse en su piel, es hablar su lenguaje y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, en el caso del álbum, ¿no? En el que el álbum empieza en edades pues muy tiernas, ¿no? Yo creo que es pensar que el niño es pequeño pero que no es tonto, ¿no? Y que no le puedes colar cualquier cosa y que al final... me hace mucha gracia estos escritores de adulto de ficción cuando les preguntan, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora me estoy metiendo en un jardincito políticamente incorrecto, pero bueno, cuando les preguntan, y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, pero ahora como tengo un poquito de tiempo así medio vacío, pues voy a hacer algo más ligero, voy a hacer algo para niños, ¿no? Y yo le he oído esto, ¿no? De escritores que dices, mira, en primer lugar, chico, un poquito de respeto por la profesión y en segundo lugar, que me río yo del éxito que vas a tener con tu libro, porque para escribir para niños, y esto, Vanessa, ¿estarás de acuerdo conmigo? O sea, fácil no es. O sea, los niños y los jóvenes yo creo que son el público más exigente que existe, porque un adulto, tú te vas a la librería, te compras un libro y aunque te parezca un tostón, aguantas hasta la página 100 para ver si al final te engancha y nos tira el dinero. Pero un libro abre la primera página y si no le gusta, o sea, sin piedad, la cierra y lo vuelve a dejar en la estantería. Entonces, pues bueno. Los niños, nada. Cuento, si no es gracioso, no se van a reír por hacerte sentir bien. No. Exactamente. Y luego no quieras pegarles la moralina, ¿no? Darles ahí lecciones, ¿no? Que te pillan rápido. O sea, yo creo que al final es lo que me gusta, ¿no? de este mundo, ¿no? Que coges temas complejos, le das forma para que lo entiendan, pero al final abren un libro y se están divirtiendo, que al final yo creo que debe ser la primera función de la literatura, ¿no? El momento de divertimiento. Y luego, si esta genera reflexión, si sirve para hablar de lo que sea, pues oye, estupendo, ¿no? Estupendo, pero yo creo que esa es su primera función y si crean emoción, si crean diversión, yo creo que les llega. Bueno, yo creo que es un público muy exigente. Creo que a los adultos nos pasa que hay veces que dices, bueno, ya he empezado este libro, no me está convenciendo, pero ya me lo he empezado, me da rabia dejar libros a medio leer o me han dicho que este libro es muy bueno, con lo cual por algo será. Yo creo que esto no pasa en el caso de la literatura infantil y juvenil. Creo que si un libro aburre, lo dejan. Y eso es maravilloso porque significa que si lo han terminado, por algo será, ¿no? Entonces, a mí eso es una cosa, desde luego, de las que más me gustan de la literatura infantil y juvenil, ¿no? La honestidad con la que se enfrentan a los libros. Y como decía, yo creo que una de las claves, pues evidentemente, es hablar su propio idioma, ¿no? Creo que también hay diferencias entre lo que es un lector infantil y lo que es un lector juvenil. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy bastante más centrada en el middle grade, o sea, de 8 a 12 años, aunque tengo algún lector de 14, en general mis lectores suelen tener 10, 12 años. Yo creo que es un público maravilloso. O sea, creo que para muchos es ese primer acercamiento, yo creo que es justo la edad en la que los niños empiezan a tener un criterio lector. Después de que, bueno, cuando son más pequeñitos, pues son los padres o las abuelas las que, bueno, regalan un libro y el niño lo consume. Pero yo creo que justo esta edad es cuando el niño empieza a escoger el libro que quiere leer y empieza a desarrollar su propio sentido del gusto. Entonces, seguramente todos los que estamos aquí, que probablemente habremos sido niñas lectoras, recordamos ese primer libro que devoramos con avidez y que nos marcó.
y yo creo que ocurre justo en esa franja, ¿no? De entre 8 a 12 años. Entonces creo que es un momento en la vida maravilloso, con el cerebro súper abierto, con una manera de vivir la ilusión y la fantasía y esa imaginación genial. Así que, bueno, yo estoy encantada. Creo que este es el público. Vamos, yo me he encontrado aquí, vaya. A mí es para quien me gusta escribir. Ir acabando, no sé si tenéis alguna experiencia, alguna anécdota, alguna curiosidad en concreto que hayáis vivido, pues bueno, debido a vuestra actividad, ¿no? Como autoras para niños, adolescentes, jóvenes, que podáis así contarnos algún chascarrillo para terminar la entrevista. ¿Quieres empezar tú, Rocío? Como quieras. Bueno, yo la verdad es que, bueno, yo creo que más que anécdotas, yo me quedo sobre todo con los feedbacks que nos llegan cuando tenemos contacto con el lector, ¿no? Con el público. Yo creo que somos los escritores y los ilustradores, somos animales muy solitarios, siempre estamos metidos ahí en nuestra caverna, ¿no? Allí creando, ¿no? Y de repente cuando llegas a una feria del libro en Madrid o llegas a salones del libro y tienes contacto y ves, ¿no? Las caras y los comentarios que te hacen, yo creo que es lo más bonito, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy de Barcelona, pero a mí me maravilla la Feria del Libro de Madrid, voy cada año y yo allí tengo niños que vienen cada año a verme, que han venido desde pequeñitos, incluso alguna que historias muy bonitas que me quisieron hacer llegar una carta y no encontraban mi dirección, o lo hicieron a través de la editorial y luego ya la niña se ha hecho mayor y viene la madre sola. Hola, soy la madre de Sol, pero Sol ya no viene porque está con las amigas para ir de marcha, pero yo le sigo comprando los álbumes y hay cosas muy bonitas. Y luego sí quería explicar una anécdota que es un poco así, ahora me voy a ser un poco mala, pero esa colación de lo que decíamos y como defensa de la literatura infantil y juvenil. Tengo una anécdota, yo voy a decir el nombre de la persona, pero coincidí con un escritor celebrity en una feria hace 3 o 4 años y estábamos comiendo, además era muy celebrity. Y en este caso no era, tengo que aclarar que no era celebrity escribiendo algo, digamos, escribiendo algo aprovechándose de su proyección, sino que realmente, además de celebrity, era escritor, historiador y realmente la novela yo me la leí, me la regalaron, me la leí, me encantó. Quiere decir que no lo estoy criticando como escritor, quede claro. Lo que me refiero es que él me decía, ostras, y yo le pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo te está funcionando la última novela y tal? Pues muy bien, estoy muy contento porque además, fíjate que mi editorial ha apostado fuerte y hemos salido con 8.000, ¿sabes? Y entonces, y yo estaba así y yo me callé, pero es que acababa de salir el último álbum ilustrado y salía con 10.000 solo en castellano. Y luego salía con 5.000 en catalán, salía con 2.000 en gallego, 2.000 en euskera y 1.500 en valenciano. Entonces dices, ¿que somos el hermano pequeño de la ficción y la literatura generalista? Juas, me río. Pues nada, eso era. Gracias. Pues lo que yo pensaba contar tiene un poquito que ver con lo tuyo también, de la recepción, de cómo te sorprende la gente a veces, porque yo empecé como poeta de adultos y estuve 10 años pues yendo a universidades, haciendo lecturas, escribiendo libros y tal, y cuando entré en la literatura infantil y juvenil, es que es otro mundo totalmente distinto. Entonces yo estaba acostumbrada a dar recitales de poesía que venían 4 exquisitos, exquisitos y poetas, pero 4. Y claro, sí. Y la primera vez que alguien me paró y me dijo, ¿tú eres Vanessa Pérez Sauquillo? Yo me quedé, Dios mío, ¿quién me ha parado para decir si soy Vanessa Pérez Sauquillo? Lo que siguió la frase fue, ¿tú eres Vanessa Pérez Sauquillo, la escritora de Caca de Dragón? Ay, qué guay. Como, ¡wow! La verdad que me encantó. Después de tanto mundo dramático, de tanta poesía seria, ¿sabes? Que me paren por ser la autora de Caca de Dragón, me hizo una ilusión. A la vez que te choca, ¿no? Te maravilla. Entonces me sentí muy especial de pertenecer a este mundo también de la literatura infantil.
Pues qué bonitas anécdotas y bueno, yo encantada de haber charlado este ratito con vosotras. No sé si queréis añadir alguna cosa más o bueno, por mí ya os digo que es súper interesante y bueno, muy, muy bonito este momento y nada más. No sé si queréis que os ha faltado completar algo o queréis añadir algo. No, pues nada, que muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos participar, ¿no?, de estas conversaciones que yo creo que son básicas, ¿no?, para promover la literatura infantil y juvenil, seguir luchando por ella con pasión, seguir en la lucha y en la lucha diaria y nada, y estoy adelante y... Sí, muchísimas gracias, Violeta. Gracias de todo corazón por este ratito y por ayudarnos a escucharnos también y a compartir experiencias que con Rocío nos vimos un día en la feria. Tú salías de la caseta, yo entraba, así que ha sido un gusto poder escucharte, compartir impresiones. Igualmente. Bueno, a mí se me ocurren muchas más que anécdotas que así bote pronto pues no se me ocurre ninguna. Yo lo que he recibido es mucho amor en las ferias, en Sant Jordi. Para mí es uno de los momentos más bonitos, ¿no? Porque tú lanzas un libro y como no tienes a los niños delante, pues nunca sabes cómo se está percibiendo, si está gustando, si no. Yo creo que en la literatura juvenil, gracias a las redes sociales, sí que tienes más acceso a reseñas inmediatas, ¿no? Pero en el caso de la literatura infantil, claro, los niños muchas veces todavía no están en redes, entonces tienes que esperar algún momento como la feria para realmente ponerle cara a los lectores y para poder interactuar un poco con ellos. Y es un momento increíble y lo guardo con mucho cariño. Por decir una anécdota, pues vino una chica con sus padres, que me contaron los padres súper emocionados, que ella no leía habitualmente porque, bueno, era disléxica y pues claro, leer un libro pues era más desafiante para ella que para el resto de sus compañeros y compañeras. Entonces, que en general pues no era algo que le gustaran, y es normal, pero que en cambio con mi libro le encantó. Y entonces venían a comprar el segundo y el tercero porque estaban asombrados, ¿no? Y encantados con que se hubiera enganchado. Y eso para mí fue, como os podéis imaginar, yo creo que es uno de los más bonitos recuerdos que tengo de mi vida como autora. Y pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias por contar conmigo para este encuentro y nos vemos en otra ocasión, espero.